Buen día. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, les brinda la más cordial bienvenida al webinar Seguridad Humana y Políticas Públicas, abordaje multidimensional de la pandemia COVID-19. El día de hoy nos distinguen con su participación investigadores del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, quienes, con sus reflexiones, nos invitan a analizar desde una perspectiva multidimensional las repercusiones a la protección de la seguridad humana que representan las políticas públicas esgrimidas por el Estado mexicano en el marco de la pandemia COVID-19. Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notificó a la Organización Mundial de la Salud el brote de casos de neumonía atípica ocasionada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, de probable origen zoonótico y que fuere causante de la enfermedad denominada COVID-19. Es dable destacar que la OMS ha precisado que la enfermedad se propaga mediante gotículas despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar, y que pueden caer en objetos que a su vez estén en contacto con personas provocando su contagio, por lo que cualquier persona puede contraer el coronavirus y desarrollar alguna enfermedad grave, en cuyo tenor los síntomas de esta patología son fiebre, tos seca, cansancio, dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. La OMS informó que en fecha 11 de marzo de 2020, debido a las dimensiones del COVID-19, este alcanzó el nivel de pandemia. Amén de lo anterior, resulta prudente apuntalar que al 28 de junio de 2020 se registraron a nivel mundial un total de 9.843.073 casos confirmados de COVID-19, mientras que en México se tiene un estimado de 216.852 casos confirmados por este padecimiento. Con base en lo preceptuado por la Secretaría de Salud, se advirtió que el primer caso confirmado de COVID-19 en México en fecha 27 de febrero de 2020, correspondiente a la fase 1, se debió a la importación, ya que se trató de un masculino de 35 años de la Ciudad de México con antecedentes de viaje a Italia. Sin más preámbulos, damos inicio con las participaciones de nuestros ponentes, no sin antes recordarles a nuestros estudiantes que las preguntas que tengan a bien formular se redactarán en el chat de esta plataforma y al final de las exposiciones se les dará respuesta. Cedemos el uso de la voz al doctor Alejandro de la Fuente Alonso, director de nuestra Facultad de Derecho, con el tema, el concepto de seguridad humana en tiempos de pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de participar y de platicar con ustedes respecto de esta temática que resulta importante en estos días. Empezamos inmediatamente con la temática. Y bueno, pues a nivel teórico se ha escrito sobre la reconceptualización de la seguridad a raíz de la finalización de la Guerra Fría, a la transformación de las soberanías y lo que se ha traducido en el reconocimiento de nuevos sectores, tal vez nuevos actores e innovadoras concepciones. Originalmente se habían desarrollado tres posturas que auxilian en la comprensión de la evolución de esta noción. Una se denomina clásica o tradicional, que es la que está orientada a privilegiar la seguridad del Estado básicamente por medios militares. Ampliacionista, que engloba aspectos militares, políticos, económicos, sociales y medioambientales, con un enfoque antropocéntrico. Y finalmente la crítica, que cuestiona las dos anteriores al señalar que se sustentan en un principio de seguridad como una realidad objetiva, pero no objetan su carácter meramente subjetivo. A pesar de que la Constitución de nuestro país nos establece el significado de seguridad, la normativa secundaria hace una diferencia importante entre lo que es seguridad pública y seguridad nacional,
porque cuando se elabora son los conceptos que están en boga. La Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, refiere que la seguridad, son acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y entre sus objetivos se identifican los siguientes: la protección del país frente a amenazas y riesgos que enfrenta, la preservación de la soberanía e independencias nacionales y la defensa del territorio, mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de instituciones democráticas del gobierno, el mantenimiento de la federación y la defensa del Estado mexicano frente a otros y la preservación de la democracia, fundada en desarrollo económico, social y político, así como el bienestar de sus habitantes. Lo anterior nos lleva a poder establecer que existe un desfase entre lo que se ha señalado teóricamente y lo que se implementa en la realidad. Y quien paga este tipo de incongruencia siempre es la sociedad. Ahora lo vemos con un alto nivel de percepción de inseguridad de la población. Esto nos lleva a afirmar que el Estado debe fortalecer todos los ámbitos de su actuación y la sociedad también. Por eso lo principal es que debemos modificar esa concepción de seguridad hacia uno de seguridad humana. El concepto de seguridad humana, empleado por un amplio sector de gobiernos, organismos internacionales y ONG, es la última tentativa de una larga serie de ensayos encaminados a modificar las concepciones ya tradicionales que están centradas en el Estado. Entre estas incluyen ideas como seguridad global, seguridad de la sociedad, seguridad común, seguridad integral, seguridad cooperativa. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dedicó un capítulo en su informe en 2016 a la necesidad de cambiar un paradigma, y este era el concepto de seguridad, y decía que no podía estar centrado en el Estado, que este tenía que modificar a uno centrado en la gente, es decir, hablar de una seguridad humana. El concepto de la seguridad, señala ese informe, se ha interpretado en forma estrecha durante mucho tiempo. Se entiende más bien como una seguridad de territorio contra la agresión externa y como protección de intereses nacionales en un sistema de política exterior. Es una seguridad mundial que estaba pensada frente a una amenaza de un holocausto nuclear, pero el Estado-nación se ha modificado. A más de 6 décadas de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se hace un llamado directo a superar los miedos creados durante la Guerra Fría y a concentrar esfuerzos para neutralizar las amenazas que afectan la vida cotidiana. Esta es la visión que abarca 3 dimensiones críticas interrelacionadas. Nos dice este programa: un desarrollo humano que permita a la gente elegir libremente entre diversas opciones personales para que alcance su propio nivel de desarrollo. Una garantía por parte de los gobiernos de que se ejercerán y se defenderán los derechos humanos, y una seguridad que permita a la gente vivir sin temores ni amenazas constantes que frustran tanto el desarrollo como el ejercicio de los derechos humanos. Este informe entonces agrupa las amenazas contra la seguridad humana en 7 categorías principales: económicas, alimentarias, sanitarias, ambientales, personales, comunitarias, políticas, y dice: la seguridad humana es una preocupación universal. Los componentes de esta seguridad son interdependientes y es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención que con la intervención posterior. En este marco, la seguridad de salud en particular presenta vulnerabilidad en varios frentes. Las amenazas cotidianas comprenden pandemias, deficiencias en el suministro de agua, sistemas de saneamiento, desastres naturales, escasa atención a la salud materno-infantil, desempleo, violencia y falta de seguridad en las vías de comunicación y sistemas de transporte. Estamos hablando entonces de fortalecer políticas públicas. Nosotros sabemos que la pobreza representa una seria amenaza para la salud. Es un componente clave de la inseguridad humana. La capacidad de satisfacer sus necesidades básicas permite a las personas elegir entre diferentes oportunidades y garantiza la condición que hace falta para alcanzar la salud y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Al promoverse la adquisición de conocimientos y una preparación adecuada para la vida, se está logrando entonces un avance. Dentro de todas estas situaciones en las que se vive la seguridad humana, vamos a encontrar que la salud es un elemento fundamental. La salud pública es una práctica social interdisciplinaria,
una acción emprendida conjuntamente por el Estado y la sociedad civil con el propósito de proteger y mejorar la salud de las personas. Para conocer más a fondo la relación universal, interdependiente y preventiva que existe entre salud pública y seguridad humana, hay que hacerse dos preguntas. ¿De qué forma la inseguridad humana afecta a la salud? ¿Y de qué forma las enfermedades y los trastornos de salud afectan la seguridad de las personas? En ningún lugar la interacción de la salud y los asuntos relacionados con la ciudad humana cobran mayor importancia que en las comunidades que están en las fronteras. Es decir, se convierte la salud en un problema transnacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de México en el año 2009. La frontera entre México y Estados Unidos fue uno de los elementos que tuvo el mayor número de afectados por una pandemia de gripe tipo A, conocida como H1N1. También se han logrado significativos avances en la conceptualización, tomando en cuenta las publicaciones sobre desarrollo humano que ha tenido el organismo internacional llamado Naciones Unidas, y en la que se han buscado compromisos locales, regionales y mundiales con la inserción de un nuevo paradigma de seguridad humana en los planes sanitarios y políticas públicas. Pero debe reconocerse que este es un asunto que no es nuevo. Las pandemias han existido durante mucho tiempo en la evolución de la sociedad. Estas se abordaron inicialmente como problemas que afectaban únicamente la salud y su gestión se delegaba funcionalmente en las autoridades sanitarias y geográficamente en países en donde se ubicaban o relativamente próximos. Ese enfoque se ha mantenido vigente con pequeñas variaciones hasta que las nuevas olas de pandemia, como la que ya mencioné o la que tenemos ahora enfrente, ha dado que este sea un problema, pero un problema mundial. Esto se ha incrementado debido a la agilidad que tenemos para transportarnos, a la conectividad, al cambio climático, al sistema de urbanización en el que nos encontramos. Por eso el cambio de criterio para el tratamiento de las pandemias es necesario. Si bien ustedes podrán observar, no hay mucha diferencia entre lo que se hacía hace muchos años a lo que se hace ahora. Lo cierto es que las estrategias de seguridad en nuestro siglo introdujeron a las pandemias como uno de esos agentes infecciosos, pero ya no considerado como armas de guerra por su impacto, sino como un aspecto que viene a modificar la forma de vida en general. En España, por ejemplo, se ha seguido una estrategia de seguridad a partir de 2017 y en su programa estratégico hay un apartado que habla de las epidemias y pandemias. Y esto lo justifican porque ellos ya tuvieron la gripe virus A, H5N1, la H1N1, ya tuvieron ébola, el virus del Zika. Y entonces se dieron cuenta que había que adoptar planes de preparación y respuesta, tanto genéricos como específicos, en coordinación con las autoridades internacionales y subestatales. El cambio, entonces, debe pasar de uno reactivo a uno preventivo y obedece a una convicción instalada de que las pandemias van a continuar apareciendo. En febrero de 2018, el director general de la Organización Mundial de la Salud aseguró ante los asistentes a la Cumbre Económica Mundial de Dubái que en cualquier momento el país podría aparecer una epidemia devastadora que podía matar a millones de individuos. Una opinión corroborada en octubre de ese mismo año por un grupo de expertos en Washington en el Centro de Seguridad y Estudios Internacionales. Un año más tarde, la erupción de este COVID-19 del año 2020 les da la razón y evidencia la necesidad de acostumbrarse a convivir con las pandemias. En el trasfondo, y aquí vemos una imagen de México y Estados Unidos, ese muro en nuestra frontera, creo que la gestión de pandemias subyace en un debate intelectual sobre la naturaleza y idoneidad de las medidas de respuesta. ¿Cómo vamos nosotros a diferenciar entre la adopción de medidas extremas y reactivas y la adopción de medidas preventivas y sostenibles capaces de mitigar el impacto de las pandemias y mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios? Y el debate en realidad no se apoya en una política de salud, sino en una política que sigue siendo de Estado-nación. En realidad lo que debemos hacer es tener políticas que fortalezcan a las autoridades y sus estrategias para lograr la coordinación en los sistemas de salud
global. Pero mientras mantengamos estos muros y estas diferencias, va a ser algo muy difícil. Todo parece indicar que el proceso de globalización es diferente hasta el ahora conocido. No se omite señalar que muchos teóricos hablan del nuevo proceso de desglobalización o globalización virtual. Las políticas parece que van decididas a romper con el paradigma, pero eso será un tema que podemos discutir posteriormente. Ya para concluir, les quiero decir que la existencia de una sociedad global sensibilizada e hiperconectada frente a epidemias o pandemias es un apoyo para la construcción de la política de salud global, pilar fundamental en la seguridad humana. Si la presión social y política se reduce a la adopción de medidas y no se mantiene durante el seguimiento de la ejecución, los sistemas sanitarios locales, nacionales o internacionales no podrán beneficiarse del respaldo social y político que precisan. La política de salud global refleja la creciente interdependencia entre los sistemas y políticas nacionales y la internacional. Esta interdependencia se intensificará con la persistencia de las pandemias que disminuyen la autonomía de los que gozaban los sistemas sanitarios hasta ahora. El enfoque de seguridad de la política de salud global ayuda a mejorar. ¿Pero qué mejora? La cooperación internacional ante crisis sucesivas, pero su eficacia última reside en que aprendamos a convivir con esas epidemias. Las medidas deben abandonar su carácter extraordinario actual para normalizarse y sostenerse en el tiempo. Sin duda, el concepto de seguridad humana encierra gran trascendencia, ya sea por considerarlo una herramienta aún útil, siempre y cuando se nutra de diversos criterios y mayor practicidad, o bien por asumir que a pesar de su aparente utilidad, no podemos dejar a un lado su excesiva flexibilidad. El otorgar a los estados la prerrogativa de decidir qué es seguridad humana y lo que debe ser considerado como una amenaza encierra la más grave debilidad de todas, la ausencia de medios para controlar su aplicación. Más allá de todo ello, proporcionar un fundamento intelectual fuerte para sacar adelante iniciativas de políticas innovadoras y bien enfocadas, la promoción contemporánea de la seguridad humana en la culminación del proyecto liberal para construir instituciones políticas fuertes, legítimas y representativas, es donde nosotros encontramos esas raíces de los iluministas sobre la importancia de los derechos individuales y de las libertades personales. Y el siglo XX puede ser caracterizado como el del Estado de la Seguridad Nacional. Yo sí creo que el siglo XXI demuestra que va a ser el que va a tener un signo en la seguridad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Fuente. A continuación, se presenta la doctora Marta Cristina Daniels Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, quien expone el tema Medidas sanitarias y de bioseguridad ante el COVID-19. Algunas reflexiones. Adelante, doctora. Muchas gracias, Yair. Buenos días a todos. A ver, voy a poner aquí, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Efectivamente, relacionado con la seguridad humana, tenemos que durante la pandemia, aquí en México y en el mundo, se han tomado medidas de bioseguridad y medidas sanitarias ante este virus, ante esta enfermedad. Primero me gustaría rápidamente que veamos a qué nos referimos con medidas de bioseguridad. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, estas son los principios, tecnologías y prácticas de contención implementadas para prevenir la exposición no intencional a patógenos o toxinas
o su liberación accidental. ¿Qué significa esto? Pues así como imagínense ustedes una fábrica, en una industria, en donde por seguridad les proveen, por ejemplo, botas con casquillo, cinturón industrial, quizá audífonos o cubrebocas, si es que hay por ahí elementos volátiles. Bueno, pues las medidas de bioseguridad es lo mismo, nada más que cuando se trata de material biológico. Normalmente van dirigidas a laboratorios y en este caso a hospitales también. Incluye las prácticas, el equipo y las instalaciones, es decir, perdón, debe haber el equipo necesario, el personal debe saber cómo usarlo, tener prácticas específicas y las instalaciones deben ser adecuadas para promover esta contención del microorganismo patógeno, para que no se vaya a salir, ¿no? Mientras que las medidas sanitarias son, dice aquí, de acuerdo a la Ley General de Salud, son este conjunto de actuaciones aplicadas por la autoridad sanitaria, en nuestro caso es precisamente la Secretaría de Salud, para prevenir, mitigar, controlar, perdón, o eliminar un evento que origine riesgos que afecten la salud de la población. Más o menos, digamos, tienen una íntima relación. La diferencia está en que estas disposiciones sanitarias tienen como objetivo preservar la salud, mientras que las medidas de bioseguridad, si bien al final preservan la salud, su principal objetivo es contener el patógeno, que no se salga de manera no intencional al medio ambiente. En México, ¿qué medidas se han implementado? Bueno, pues hay varias, ahorita las mencionaré rápidamente y después hablaré de algunas de ellas. Las que pongo en rojo son las que han tenido, pues digamos, más controversia respecto de su aplicación. Pero bueno, medidas de bioseguridad, recuerden aquellas que lo que buscan es la contención del patógeno, mantenerlo contenido. Hay protocolos en las consultas médicas, hay protocolos al interior de los hospitales que incluyen instalaciones, personal capacitado y el equipo adecuado para el personal de salud. No es simplemente que tengan un cubrebocas, no, tiene que ser, como ustedes saben, de determinada calidad. No es simplemente que haya una bolsa para los desechos, sino que esa bolsa debe tener ciertas características, incluso determinado color, y su manejo es muy específico. Incluso los médicos y el personal de salud en general, para vestirse y para quitarse el equipo, siguen procedimientos específicos, desde que se quitan primero la parte de abajo del cubrebocas y luego la de arriba, etc. También al interior de los hospitales se incluye, pues, que se cuente con el equipo adecuado. También hay protocolos para eliminar residuos. Estos son muy específicos porque los residuos pueden ser contaminantes y estos protocolos se aplican dentro y fuera de los hospitales. ¿Cómo fuera de los hospitales? Bueno, no todo el que esté enfermo de COVID tiene que ser hospitalizado y entonces quienes están recuperándose en casa también deben tener ciertos protocolos para el desecho de sus cubrebocas, de los utensilios que utilizan, etc. Y también hay un protocolo para el manejo de cadáveres. Este se da desde si la persona fallece en su casa o si está en un hospital y empieza a aplicar desde que fallece hasta el traslado a donde va a ser almacenado, digamos, el cuerpo y después en las funerarias. Y como medidas sanitarias, que recuerden que lo que intentan es proteger nuestra salud, pues aquí estas ya las conocen, simplemente las señalaré rápidamente. Evitar tocarse la cara, el lavado de manos o uso de gel, el estornudo en la parte interior del codo, la distancia física y uso de cubrebocas. Aquí está con rojo porque nos han dicho que la distancia es de 1 metro, luego otros que 1,5 metros, a veces nos dicen que 2 metros. Y bueno, el uso de cubrebocas ya sabemos, ha ido entre que no hay que usarlo, si hay que usarlo, a veces hay que usarlo, algunos los tienen que usar, etc. Hay información encontrada. También otra medida sanitaria que se ha recomendado es la limpieza con soluciones adecuadas, que es cloro o alcohol diluido. El confinamiento y el cierre de actividades no esenciales es una medida sanitaria también. Los protocolos al volver a casa, ya sea que se tenga un trabajo esencial,
y se tenga que salir a trabajar, o porque vamos al súper o a pasear al perro, etc. Al regresar a la casa hay que seguir cierto protocolo. Y también hay protocolos para el caso de haber estado en contacto con personas con diagnóstico de COVID, y ustedes saben que marca pues una, digamos, cuarentena, 2 semanas estar en aislamiento, en algún momento de ese tiempo hacerse una prueba, y esto es para evitar más contagios como para contener la epidemia. También la habilitación de espacios hospitalarios, la compra de equipo, la compra de insumos, esto implica medidas sanitarias que se han estado aplicando. También dentro de estas medidas sanitarias se incluye la salud física y psicológica del personal sanitario, poner atención a eso, y también el derecho a la salud, como decía el doctor de la Fuente, ¿no? Es necesario fortalecer todos nuestros sistemas de salud en muchas partes del mundo, porque el hecho de que se tomen medidas sanitarias de emergencia no implica que se dejen de atender a quienes tengan padecimientos no COVID. Eso se debe hacer de cualquier manera. Bueno, actividad física y salud mental, medidas para eso también son medidas sanitarias, y también hay protocolos específicos para la nueva normalidad que aplican para escuelas, restaurantes, centros comerciales, cines, etc. Todas estas medidas, las de bioseguridad y las de sanidad, ¿son obligatorias? Pues miren, las de bioseguridad, sí, sin duda. Están establecidas en muchos instrumentos jurídicos, desde normas oficiales específicas hasta protocolos de actuación, y es decir, estas sí son obligatorias y sí hay sanciones cuando no se cumplen. Pero las medidas de sanidad, esto es otra cosa. En principio, fíjense ustedes, evitar tocarse la cara, lavarse las manos, o el protocolo al volver a casa. ¿Quién nos va a cuidar eso? Entonces, estas medidas son, digamos, obligatorias, pero no conllevan una sanción. Es más como una obligación moral, un deber de cuidado hacia el otro y, por supuesto, hacia uno mismo. El hecho de que no tengan sanciones jurídicas no implica que no debamos seguirlas, porque solamente con la ayuda de todos es que vamos a terminar más pronto con esto, ¿no? Pero hay medidas sanitarias que sí son obligatorias. Por ejemplo, en Jalapa, no sé desde dónde se conectan, pero aquí en Jalapa, el ayuntamiento se ha estado publicando acuerdos en la Gaceta Municipal, y lo ha hecho, el último fue del 1 de junio, pero con base al Reglamento de Salud de Jalapa, ha establecido medidas, entre ellas el uso de cubrebocas, el que los restaurantes solo tengan servicio para llevar, el que estén cerrados tales o cuales negocios no esenciales, etc. Cuando uno incumple esto, por supuesto que la autoridad, en este caso la municipal, también aplicaría en otra esfera para el Estado, sí tiene la potestad y de hecho la obligación de tomar medidas. Las sanciones van, por supuesto, desde amonestación, multa, etc. ¿Cómo se hace la denuncia? Bueno, la denuncia la pueden hacer las mismas autoridades o también los particulares. Fíjense, ¿dónde están? ¿Son obligatorias o no? Bueno, ya vimos que las de bioseguridad sí, las de sanidad, unas sí y otras no. ¿Dónde están estas medidas? Miren, por lo menos tengo 30 documentos que surgieron entre marzo y junio de este año, casi todos fueron en mayo, y que además se están actualizando constantemente. Por supuesto no vamos a ver todo esto, pero para que ustedes vean que entre documentos en materia de bioseguridad y de sanidad tenemos un montón, y cada uno la mayoría son cortitos, 20 hojas por ahí, pero explican lineamientos muy puntuales sobre la actuación que debe tener, sobre todo los profesionales, pero también la población en general, en determinados asuntos. Miren ustedes. ¿Dónde estamos? Como ustedes saben, ya estamos en la nueva normalidad, en la etapa 3, que es un semáforo semanal por regiones. Todo este mes hemos estado ahí. Y esto significa que ahora los estados tienen la facultad de decidir si abren o no, o si levantan o no las medidas sanitarias
y las medidas de confinamiento sobre todo. Bueno, aquí era porque la curvita ya estaba abajo para poner el sistema de semáforos por regiones, pero bueno, vemos que sigue subiendo. De cualquier manera, ya sea que el semáforo esté en rojo en su etapa más grave, o aún en la etapa de cuidados cotidianos, que es la etapa verde, las medidas sanitarias siguen siendo las mismas. La distancia y la higiene. Fíjense ustedes que aquí pues no implica ni el uso de cubrebocas, perdón, y tampoco se enfatiza el protocolo sanitario de rastreo, ¿no? Para disminuir esta diseminación. Algunas consideraciones, que esto sí es lo que yo quisiera platicar. Y sabemos que nuestro gobierno ha hecho cosas bien y ha hecho cosas no tan bien, y eso, digamos, no está discusión ahora, pero sí quisiera hacer hincapié en algunos detalles, ¿no? Primero, la información consistente es una condición para el derecho a la salud. ¿Qué es esto de la información consistente? Que si nos están diciendo un día una cosa y al siguiente otra, están efectivamente atentando contra nuestro derecho a la salud porque no sabemos efectivamente qué medidas son obligatorias, cuáles no, cuáles tomar, cuáles no. Y entonces, como no podemos participar en esto con información consistente, pues es un problema, ¿no? Pero ustedes me dirán, bueno, los datos, es una pandemia, es un virus nuevo, estamos aprendiendo, es cierto. Y efectivamente todos estos sistemas estadísticos o matemáticos no son perfectos, pero sí dan sugerencias, digamos, muy importantes y claras y veraces sobre las actuaciones que se deberían tomar, siempre y cuando los datos que le metan al sistema sean verdaderos, sean verídicos, ¿no? Y entonces, este ha sido, me parece a mí, y bueno, en opinión de los que sí saben, esto ha sido un problema, porque los datos que se han metido a estos sistemas, pues no han sido los adecuados, y por eso estamos que llegamos al pico, que siempre no, que siempre sí, y con base en eso empezamos a tomar decisiones, y la autoridad empieza a tomar decisiones que finalmente no, pues no ayudan, ¿no? Luego, el ejemplo de autoridades y medios de comunicación. Esto es, si hay protocolos específicos, ustedes ya vieron, sobre todo los protocolos sanitarios, bueno, uno esperaría que autoridades y medios de comunicación lo siguieran. ¿Qué ejemplo tengo? Bueno, pues por supuesto el último, ¿no? El del secretario de Hacienda, que estuvo por ahí dando alguna entrevista en un medio de comunicación y un par de días después resulta que dio positivo a COVID y el protocolo marcaría aislamiento de 2 semanas, etcétera, y pues no se hace que porque no estuvieron a menos de 1 metro de distancia, y lo mismo, por supuesto, con el gabinete, ¿no? Con miembros del gabinete que estuvieron en contacto. Entonces, bueno, digamos que las instrucciones son buenas, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Luego, la labor de autoridades y medios de comunicación. Todo esto ya saben de que la información falsa, la información fake news, esto tampoco abona. Aquí vemos que los derechos humanos son interdependientes y progresivos. Aquí solo me referiré a la interdependencia, que esto es, si por ejemplo para proteger mi salud tienes que confinarme, la autoridad tiene que tomar en cuenta también mi derecho a la alimentación, mi derecho al mínimo vital, mi derecho al trabajo, y ver si estamos en condiciones de superar esto, o si no, cómo se le va a hacer, y entonces hacer políticas eficaces y modificarlas en caso de ser necesario para adaptarlas a las necesidades reales de nuestro país. No importa si en el resto del mundo toman tal o cual decisión, las autoridades tendrían que ver qué tenemos aquí, con qué podemos trabajar y hasta dónde podemos aplicar las medidas sanitarias, ¿no? Y bueno, la perspectiva que sigue en materia de bioseguridad, básicamente, seguir las prácticas existentes es muy importante. Hay muchas medidas de bioseguridad en la creación de vacunas, entonces estos no pueden ser ignorados. Seguramente la vacuna no será muy pronto. Y en materia de salud le estamos apostando a que haya medicamentos o que haya vacunas que nos provoquen inmunidad o
que bien nos dé a todos, nos contagiemos y provoquemos inmunidad natural, ¿no? Y bueno, yo nada más aquí haría énfasis en el protocolo sanitario de rastreo para disminuir la diseminación y modificar criterios para la aplicación de pruebas, porque como sabemos, esto se hace solamente a quien de verdad ya presenta síntomas, está enfermo, lo que dificulta disminuir esta diseminación, que al final es la idea, disminuirla y no nada más asegurar cama para el que se enferme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniels, por su intervención. Cedemos el uso de la voz a la doctora Tlexostli Rocío Rodríguez García, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, quien nos hablará sobre los derechos humanos y el medio ambiente en el COVID-19. Adelante, doctora. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento para una mejor. Bueno, pues vamos a esperarnos. No la ven, ¿verdad? Ahí. Bueno, pues buenos días. Como bien dijo el doctor, voy a hablar sobre los derechos humanos y el medio ambiente en el COVID-19. Bueno, ¿cómo empieza? En México y en todo el mundo empezamos a ver que las imágenes satelitales que circulaban en redes sociales mostraban marcadas caídas de la contaminación del aire en donde se encontraba el foco de la pandemia. Muchos se alegraron, sin embargo, esto no es alentador. Estas imágenes representan un gráfico recordatorio de la crisis climática que seguirá en curso después de la pandemia. Las decisiones políticas las decisiones de las políticas públicas son propensas a resultar en un acelerado deterioro del medio ambiente y tienen impactos negativos en un amplio rango de los derechos humanos, incluyendo, como bien lo dijeron mis maestros que me antecedieron, a la salud, a la vida, al agua, la cultura y sobre todo la alimentación, así como el derecho a vivir en un ambiente sano. Como también sabemos, la ciencia es clara y lo hemos comprobado. Como bien lo señalan las imágenes que les puse, las personas que viven en áreas que han experimentado los más altos niveles de contaminación enfrentan un riesgo incrementado de muertes prematuras de COVID-19. De manera similar, el acceso al agua, que es primordial, agua limpia, es esencial para prevenir que las personas no contraigan y no dispersen el virus. La pandemia global tiene una importancia vital de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sustentable. De acuerdo a expertos científicos, señalan que existen 3/4 de enfermedades infecciosas emergentes que son zoonosis, lo cual significa que pasan de animales salvajes a domésticos a los humanos. Esto incluye el ébola, el SARS, MERS y ahora el COVID-19. Pero también los científicos están señalando que esto se debe a la deforestación, la agricultura industrial, el mercado ilegal de la flora y fauna, el cambio climático y varios tipos de degradaciones ambientales que incrementan el riesgo de futuras pandemias, aumentando la probabilidad de graves violaciones a los derechos humanos. Con la COVID-19 se está demostrando que las pandemias están afectando a miles y billones de personas, especialmente aquellas que son vulnerables al daño al medio ambiente, incluyendo a las personas que viven en la pobreza, minorías, adultos mayores, pueblos indígenas, mujeres y niños. Las decisiones de no protección al medio ambiente debilitan o suspenden regulaciones ambientales, empeoran la situación. En su lugar, los gobiernos necesitan acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues un medio ambiente saludable es un medio efectivo para prevenir pandemias y proteger los derechos humanos.
El origen del COVID, que aún parece turbio, no sabemos de dónde viene, sin embargo, pareciere que es un producto de la evolución natural. El 75%, de acuerdo a las estadísticas, señalan que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes provienen de la vida silvestre. Los factores relevantes para esta evolución incluyen los cambios en los ecosistemas, el uso del suelo, el riesgo y la extinción de especies, el comercio ilegal y mal regulado de la vida silvestre, de la flora y la fauna, así también el cambio climático. Pero esto viene a agravar más la delincuencia ambiental que hoy en día está desenfrenada. Y nosotros lo acabamos de ver en las Amazonas, como bien lo demostramos en esta diapositiva, que se está talando una gran parte de las Amazonas. Y bueno, los incendios que pasaron en Australia. Podemos ver que el progreso todavía no se dan de las ODC, dependen de la conservación de la biodiversidad y la reducción del cambio climático para cumplir con la Agenda 2030. Es urgente detener tanto el cambio climático como la pérdida de la biodiversidad que actualmente está latente, sin embargo, pueda continuar después de que regresemos a la normalidad. Claves de las que dependen todas las comunidades del mundo y las generaciones futuras, ya que protegen la salud del planeta. Los especialistas defienden que las actividades humanas están provocando una catastrófica disminución de la biodiversidad que pone en peligro el suministro de alimentos, el agua potable, los sistemas de energía, las economías y los medios de vida de miles y millones de personas en todo el mundo. La pérdida de la biodiversidad facilita cada vez más la transmisión y propagación de patógenos procedentes de especies animales, como es el caso del COVID-19. El biólogo español Luis Sánchez señala que un planeta sano es nuestra mejor antivirus. La pandemia del COVID-19 existe y agrega presión a vulnerabilidades subyacentes. Se espera que los factores subyacentes de vulnerabilidad que afecta el bienestar en el hemisferio, como la persistencia, la desigualdad y la pobreza y el desempleo. Estos factores, junto con la crisis climática y la contaminación del aire, el mayor riesgo para la salud pública ambiental en las Américas y en el mundo, vinculado al aumento de casos y muertes del COVID, añaden presión y amplifican los riesgos existentes, aumentando la sustentabilidad de las comunidades de la región. El hemisferio se encuentra justo en la intersección del cambio ambiental, la seguridad y el Estado de Derecho al enfrentar amenazas no tradicionales a la seguridad, un desastre, un siniestro y el efecto colateral, la pandemia COVID-19. Se extiende e inserta en la relación entre la gente y el planeta. Es solo otro símbolo de la falta de cambios, de comportamientos que afectan negativamente a los sistemas humanos y naturales. La naturaleza sigue un peligroso camino de declive. Se promueve la desigualdad y es el reflejo de pobreza del Estado, la falta de cumplimientos de los objetivos mundiales que los acaban de señalar, los desastres naturales y los acuerdos multiambientales que se dan. Por lo tanto, se concluye que el estudio del derecho ambiental es, en principio, un estudio de la sociedad en riesgo, de los hechos abrumadores de la ciencia y la comprensión de los límites y de los problemas socioambientales actuales. Es hora de que el derecho ambiental reaccione ante una sociedad en riesgo, generando nuevas soluciones y urgentes demandas sociales en base y respetando los derechos humanos de todas las personas, y que la salud ambiental, la salud animal y la salud humana sea una sola en esta preocupación mundial. Así también se concluye que las emisiones de carbono se deben de evitar, también la reducción de riesgos, la gestión, la resiliencia y el Estado de Derecho son conceptos claves que el Estado debe de tomar en cuenta. Los principios y elementos del derecho ambiental en una sociedad en riesgo deben aplicarse junto con la legislación de desastres como un conjunto de valores comunes que maximice la eficacia de la protección del medio ambiente, la resiliencia
a todos los niveles exige reducir deliberadamente los factores subyacentes de riesgo dentro de los marcos apropiados, dentro de la planificación en la evaluación del impacto ambiental, hasta su marco de diversidad biológica post-2020. Se requiere un compromiso holístico con la conservación de la naturaleza, fomentando la sostenibilidad y el cumplimiento y la aplicación de la legislación basados en principios y con presupuestos. También significa priorizar la justicia climática basada en el Estado de Derecho. Es hora de mejorar las políticas públicas. Es hora de que se dé el éxito y la eficacia de las respuestas jurídicas a la pandemia. Es hora de repensar y presentar atención al equilibrio de la humanidad y la ecología y al enfoque común de la sociedad. Así también es hora de cuidar la naturaleza y, como bien dijo la doctora Daniels, es hora de cuidarnos el uno al otro. Los gobiernos tienen una obligación de derechos humanos de proteger a las personas del daño ambiental, y esto incluye el deber de abordar el cambio climático para evitar futuras pandemias. Sin embargo, como bien lo señaló el doctor de la Fuente, vienen otro tipo de pandemias, como lo señalan los expertos y conocedores. Se debe de crear un Estado de Derecho en materia ambiental, y este debe ser precisamente proteger, promover y de forma integral los derechos humanos ambientales, así como sancionar normas y desarrollar, sobre todo, es importante, políticas públicas adecuadas que tengan como fin el incremento progresivo, gradual y sostenido de la protección ambiental y nunca retroceder a estadios inferiores. Esto es importante. México tiene una infinidad de leyes ambientales, sin embargo, pocas se cumplen. Lo que se requiere ahora es delimitar esas leyes y solamente hacer que esas leyes se cumplan realmente. El fortalecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental constituye la clave para la protección, conservación y restauración de la integridad ambiental. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Tleshowski Rocío Rodríguez, por su participación. Y ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Josefa Montalvo Romero, investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, quien nos va a hablar acerca del trabajo en tiempos de pandemia, caso teletrabajo. Adelante, doctora, muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Yair su iniciativa y la invitación que nos hace. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, doctora. Ok. Deseo yo agradecer al doctor Yair su iniciativa y la invitación que nos hace para participar en este foro. Y obviamente me siento muy contenta de poder compartirlo con mis compañeras y compañeros tanto del CEDEX como de la Facultad de Derecho. Es un gusto verlos, aunque sea por este medio. Yo voy a tratar un tema que tiene que ver con el trabajo en tiempos de la pandemia, y en específico comentarles un poco sobre lo que es el teletrabajo y porque bueno, es una figura y es una actividad que hemos venido realizando todos en estos tiempos, ¿sí? Partimos del contexto, como ya lo mencionaba el doctor de la Fuente, bueno, de que en términos generales la seguridad humana la podemos entender como aquella condición de vivir libre de temor y libre de necesidad, ¿sí? Aquí evidentemente se interrelacionan las políticas y programas de los gobiernos y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, donde nosotros vamos a encontrar el derecho al trabajo, ¿sí? Estas políticas públicas las podemos entender como ese conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran necesarios. Nosotros sabemos que la pandemia en nuestro país ha dejado de manifiesto pues, los errores cometidos tanto en la administración como los heredados por los gobiernos anteriores, como pueden ser un sistema deficiente de sanidad que lo sufrimos,
una deficiente infraestructura médica, una profunda desigualdad material, una política social inhumana y un escenario laboral sumamente precarizado. De acuerdo con el INEGI, en nuestro país alrededor del 54.7% de la población trabajadora pertenece al sector informal y algo así, lo que viene siendo algo así como unos 30 millones de personas, ¿sí? Lo que preocupa de este sector informal, y no porque el sector formal no sea importante, sino porque ellos son más vulnerables en este momento, no es solo el hecho de que estas personas no cuenten con ninguna protección social, sino que además los sectores en los que desempeñan son los más afectados por la pandemia, ¿sí? Los que tendrán o los que ya están teniendo una mayor pérdida de empleos y de ingresos. Las actividades de mayor riesgo en este sentido, bueno, son el comercio, la construcción, la industria manufacturera, los servicios de transporte, correo, almacenamiento, alojamiento, preparación de bebidas y alimentos, ¿sí? Muchos de estos trabajos son de tipo familiar, de subsistencia, lo que quiere decir que en ocasiones es la única fuente de ingresos para un núcleo familiar y, bueno, en tiempo de confinamiento no se tienen otra manera de allegarse de recursos, ¿sí? En este contexto, el teletrabajo viene a posesionarse como una figura que si bien nosotros la podíamos equiparar con el trabajo a domicilio, ha tomado mayor relevancia con esta pandemia, ¿sí? Las primeras referencias al término del teletrabajo se remontan a los años 70, cuando el físico Jack Niels buscaba formas de ahorro energético y abogaba por el trabajo a distancia, haciendo uso de las entonces incipientes tecnologías de la comunicación, y su idea principal era llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, ¿sí? Inicialmente se pensó que el teletrabajo podría equipararse al trabajo a domicilio, que ya lo encontramos nosotros definido en nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 311, como aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin la vigilancia ni la dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, ¿sí? Con la reforma del 2012 a la Ley Federal del Trabajo se adicionó un segundo párrafo de este artículo 311, donde se destaca que el trabajo realizado utilizando tecnologías de la información y la comunicación también será considerado trabajo a domicilio. Sin embargo, la conceptualización legal que se dio en ese momento quedó limitada al solo intercambio de materiales cuantificables que no incluyen las actividades especializadas realizadas con conocimientos tecnológicos que implica el propio teletrabajo, ¿sí? En este contexto y un poco previendo, yo creo, lo que se venía, el 9 de junio del 2019 la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa de decreto para modificar este artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y definir ya propiamente la figura del teletrabajo, ¿sí? ¿Cómo la define? Como aquel trabajo que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto del trabajador y el empleador, ¿sí? Aquí el teletrabajador es la persona que en el marco de esta relación laboral utiliza estas tecnologías de la información como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera de los locales específicos de la empresa o de la dependencia, ¿sí? Sin embargo, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Si bien la capacidad para poder organizar los tiempos y los espacios en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como lo hemos venido haciendo en estos meses, organizando el trabajo en casa, el trabajo doméstico, el familiar, el ocio, etcétera, etcétera, de la manera que más le convenga, ¿sí? al teletrabajador, puede resultar un factor positivo. Es bien cierto que la posibilidad de estar permanentemente disponible para el trabajo, la familia, la casa y por lo tanto de no desconectar nunca, se puede convertir también en su mayor riesgo.
Además, la sensación, no sé si ustedes lo hayan vivido, pero esa sensación de aislamiento de la institución, de la empresa, tanto por el hecho de permanecer más horas en casa como el de perder el contacto y la relación con los compañeros de trabajo, y el posicionarse también para futuras promociones y demás, suele ser un motivo importante por el que los teletrabajadores en las empresas suelen reintegrarse a la misma tras un tiempo o compaginan el teletrabajo con la presencia en la empresa, ¿sí? Lo que nos debe de quedar claro es que los teletrabajadores deben de gozar de los mismos derechos laborales otorgados por la legislación laboral, ¿sí?, que cualquier otro trabajador. En el campo de la seguridad social, el teletrabajador seguirá teniendo las mismas pautas, los mismos derechos que un trabajador que realiza sus actividades en el centro de trabajo. En materia sindical, los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que quienes trabajan en los establecimientos de las empresas y deben estar sujetos a las mismas condiciones de participación y elegibilidad en las elecciones de los representantes sindicales, ¿sí? Los riesgos son inminentes efectivamente para un teletrabajador, ¿sí? Excesiva cantidad de trabajo y jornadas prolongadas que pueden desencadenar en estrés laboral. Aquí las recomendaciones ergonómicas tendrían que ser el uso de ubicaciones físicas apropiadas, equipamiento, luminosidad, ventilación, temperatura adecuada, no como nosotros que nos adecuamos de manera emergente, ¿no? A realizar este tipo de trabajo. Y hay que sumarle el hecho de que las TICs representan una dinámica evolutiva constante, ¿sí?, que puede desencadenar en tecnoestrés cuando no podemos entrar a las plataformas y demás. Y entonces eso implica una actualización, capacitación y mejora de las destrezas de aquellos trabajadores que se vayan a dedicar al teletrabajo, ¿sí? De aquí en adelante lo que se vislumbra es un teletrabajo con protagonismo propio, porque seguramente ya muchas de las actividades que se pueden realizar en casa serán así, donde la viabilidad dependerá del porcentaje de tareas susceptibles de ser teletrabajadas, junto con la participación de los trabajadores en la programación de sus tareas y el uso de las nuevas tecnologías, manteniendo los mismos tipos de contratos y condiciones laborales, donde obviamente sí, el postulado siempre debe ser alcanzar el trabajo decente como un objetivo permanente, ¿sí? Hay otros países donde ya se tiene legislado desde hace muchos años el teletrabajo, como España, Colombia, Chile, y donde precisamente ha venido funcionando más o menos de esta manera, ¿sí? En términos generales, más allá de estas actividades y de este teletrabajo que muchos hemos venido realizando, aquí lo importante es que finalmente el gobierno también intervenga, ¿sí? Y participe con estas políticas públicas para poder apoyar a aquellos sectores que no tienen esta posibilidad de teletrabajar como muchos de nosotros, ¿sí? Para rescatar estos empleos a los que yo hacía alusión en la primera parte del sector informal y también de la micro, pequeña y mediana empresa, el gobierno tiene que impulsar políticas fiscales orientadas a los sectores de mayor riesgo que tienen pérdidas en este momento de empleo, ¿sí? El gobierno y los empresarios deben comprometerse en ampliar la protección social de la población. El Estado tiene la gran responsabilidad de establecer políticas públicas que permitan el empleo digno de los que ya están desempleados, pero también de aquellos que son muchísimos millones que están en la llamada economía informal, ¿sí? Los trabajadores también tenemos que hacer algo, tenemos que reinventarnos y organizarnos nuevamente, ya sea bajo los mismos esquemas de los sindicatos o finalmente crear nuevas formas, no sé, cooperativas, uniones, qué sé yo, para poder establecer nuevas estrategias, ¿sí?, para tratar de proteger nuestros empleos, ¿sí? Yo creo que es momento ya de superar estos decálogos vacíos que luego se nos exponen sin ninguna propuestas de políticas públicas y pasar y dar un paso más al frente, tratando de hacer algo más, ¿sí?, y exigir algo más por parte del gobierno para aquellos sectores que son más vulnerables en estas etapas de pandemia, ¿sí? Hasta aquí la reflexión y bueno, agradezco nuevamente la oportunidad de participar aquí con todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias, doctora Josefa, por su participación. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Sidney Ernestina Marcos Escobar, profesora de la Facultad de Derecho, quien nos va a disertar sobre la justicia penal en tiempos de COVID-19, la situación de las personas privadas de libertad en México. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este webinar, que es de suma importancia, ¿no? Por la variedad de temas que las compañeras y compañeros académicos estamos tratando. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes tres primeras aclaraciones que debo hacer en torno a mi participación esta mañana. La primera va en el sentido de que mucho se ha criticado el marco jurídico actual del sistema penitenciario mexicano a raíz de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque se ha considerado que esta ley se trata de una norma, pues, de primer mundo, que en un país como México, en donde la garantía total de los derechos humanos todavía no se encuentra satisfecha, pues es de difícil cumplimiento. El segundo punto que quiero comentar es que han surgido, a raíz de la vigencia de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, criterios del Poder Judicial de la Federación en el sentido de la exigibilidad de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y hay incluso también interpretaciones, ¿no?, de todo lo que implicó en su momento esta construcción en México del parámetro de regularidad constitucional, que desde luego pues implica que no necesariamente las normas de derechos humanos deben obedecer, como tradicionalmente se señalaba, a la composición jerárquica que ocupan en la estructura normativa de un país, y que por lo tanto los derechos humanos pueden encontrar tutela tanto en normas del derecho nacional como en normas del derecho internacional. La tercera aclaración o tercer acotamiento que quiero hacer antes de entrar de fondo al tema va en el sentido de que también, bueno, pues se han escuchado voces, ¿no?, en torno a la situación actual de violencia que vive en México y que, bueno, pues ante la fallida política de prevención del delito, no deberíamos preocuparnos por quienes han cometido delitos, presuponiendo una especie de disminución de derechos de estas personas privadas de la libertad. Y que, bueno, yo no me ocuparé de tal argumento en esta ocasión y solo me permitiré señalar que considero que a estas expresiones falaces argumentos que incluso en el discurso apelan a repensar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y considerar si lo mismo postularíamos quienes estudiamos el sistema penitenciario en caso de haber sido nosotros mismos víctimas de violencia o víctimas de delito. Insisto, no es el objetivo de esta intervención referirme a esta postura, pero debía aclarar cuál es la mía. Dicho lo anterior, bueno, pues debemos partir en el sentido y que el único derecho que se restringe a una persona privada de la libertad en razón del cumplimiento de una pena privativa de libertad es el derecho de la libertad de tránsito, pero no toda esta serie de derechos reconocidos en el marco penitenciario y derechos humanos que son inherentes, desde luego, a la persona humana. En este sentido, al referirme al derecho humano a la salud de las personas privadas de la libertad, hay que considerar el hecho de que si por la situación carcelaria se considera un grupo en situación de vulnerabilidad, uno de los grupos referidos también por la doctora Rocío, y que incluso están contemplados en uno de los puntos de la Agenda 2030. Por lo tanto, no hay una auténtica y material imposibilidad para ejercer sus derechos, sino que por el reconocimiento que se hace respecto a que el sistema penitenciario, pese al marco jurídico que le aplique, ha sido incapaz para garantizar la totalidad de los derechos humanos que el Estado está obligado a observar. En este efecto, quiero hacer referencia a una tesis aislada
con registro 2020-298 de la 10ª época, surgida de tribunales colegiados, que sostiene que el derecho humano a la salud es de especial importancia para las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, ya que no pueden satisfacerlo por sí mismas y en estos casos el Estado se convierte en el único garante, como lo precisa la regla 24 de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o conocidas como reglas Nelson Mandela. A ello todavía podríamos hacer toda una serie de distinción de personas en situación de especial vulnerabilidad al interior de centros penitenciarios, como personas con discapacidad, personas indígenas, personas que viven con VIH, mujeres embarazadas, mujeres trans y personas de la comunidad LGBTI además. En ese sentido, debe señalarse que desde las políticas públicas surgidas por el gobierno federal y en particular por el Consejo de Salubridad General, devenidas el 30 de marzo de este año, mediante el cual se publicaron medidas de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia por COVID-19 en México. Y así bien, la medida se refiere en sentido general a las acciones para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, y a continuación, a través de diversos incisos, se fueron precisando acciones específicas, destacando la que incluyen que consideraron como actividades esenciales. No fueron incluidas acciones dirigidas a aquella población que está bajo la responsabilidad del Estado por su condición de detención, como son, en este caso, las personas privadas de la libertad. Ya que si bien el inciso A de la medida 1 se indica o se refiere a actividades esenciales, lo cierto es que, bueno, pues se deja una mención especial ahí a la distribución de fármacos, medicamentos a la población. Hay que tener en cuenta que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal hace un manejo de los términos que para efectos de la ley deben entenderse en el artículo 3, y que es en este artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal donde se consideran a los suministros y a los servicios, justamente al servicio a la salud, y el acceso a los medicamentos para los tratamientos de enfermedades de personas privadas de la libertad. Por lo tanto, por eso la referencia a esta medida de las medidas generales tomadas por el Consejo General de Salubridad. En ese sentido, y atendiendo a que el objetivo de este webinar es analizar desde una perspectiva multidimensional las repercusiones a la protección de la seguridad humana que representan las políticas públicas esgrimidas por el Estado mexicano, partimos entonces de hacer referencia a que las autoridades de la materia en México han inatendido no solo disposiciones normativas sobre el sistema penitenciario en tiempos de normalidad, ¿no?, sino que en tiempos de pandemia. Y no obstante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de forma inédita, a través de la Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada el 10 de abril de 2020, señaló en la parte introductoria que las medidas adoptadas por los estados en América, ¿no?, en atención y contención al virus, debían realizarse con pleno respeto a los derechos humanos. Bueno, lo que teníamos además es una evidente recomendación que, insisto, de forma inédita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica, o ya indicaba desde abril, el impacto de las repercusiones que esta pandemia iba a traer al goce y disfrute de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. En ese sentido, es claro que la pandemia ha generado impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Continuando haciendo mención a este documento de la Comisión Interamericana, bueno, pues en la parte considerativa B, se señaló que en los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia del cumplimiento y observancia de las obligaciones internacionales.
recordando que el contexto de pandemia, los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con estándares interamericanos en la materia. Bueno, observando este punto, quiero destacar algunos aspectos estadísticos consultados en estadísticas penitenciarias, en donde justamente el último documento vigente es Estadísticas sobre el Sistema Estatal Penitenciario en México, un trabajo de INEGI, que, bueno, primeramente hay que hacer la mención, se diferencian entre sistemas penitenciarios federal y de las entidades federativas, y que lo cierto y la realidad en México es que la población penitenciaria pues es de un tal calado, ¿no? Que, por ejemplo, al cierre 2016 se contaba con 92 recintos para hombres, 17 femeniles a nivel federal, a nivel nacional, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto que albergaban 188.262 personas privadas de la libertad, aunque la capacidad instalada era en ese momento de 170.772 camas útiles. Es evidente, por cuestiones de tiempo, quizá no me va a dar oportunidad de referirme al tema también que viene aquí a abonar a la problemática que es la sobrepoblación penitenciaria, pero lo que sí quisiera yo destacar es que he encontrado un dato, ¿no?, que es un tanto alarmante, porque en el estado de Veracruz, en el particular estado de Veracruz, se considera la entidad con mayor proporción de ingresos por delitos del fuero común con relación a las otras entidades federativas, en donde el ingreso a centros penitenciarios estatales es del 99% con relación a la estadística previa, que es 2016, en este caso la referencia más reciente y actualizada. El tema de la sobrepoblación ha sido abordado por la mayoría de los países latinoamericanos. No es un problema exclusivo del sistema penitenciario mexicano. No puede ocultarse y tampoco puede negarse. Lo cierto es que países como Colombia y como Chile han realizado nuevas configuraciones a los marcos jurídicos para construir de alguna forma la posibilidad de realizar la administración de estos centros penitenciarios a particulares. No obstante ello, el problema persiste. Ante esta situación, bueno, lo que está a contracara a ello es qué tanto uso y abuso se han hecho en México, no solo de la prisión preventiva como medida cautelar, sino incluso de la imposición de la pena privativa de libertad en la mayoría de los delitos. Esto tiene además una repercusión, ¿no?, que ya es un tema desbordado en México. Pero quiero regresar en este punto y voy abonando a la problemática, porque en la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana hay una serie de puntos que van del 42 al 49, que son puntos dirigidos exclusivamente a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en estos tiempos de pandemia. Uno de el punto 46, por ejemplo, se refiere a la obligación de los estados para adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dado la prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente al eventual contagio por COVID-19, principalmente personas mayores, mujeres embarazadas con hijos en lactancia y otra serie de personas que estén dentro de reclusión, no necesariamente por delitos, lo que hemos escuchado en la doctrina de alto impacto, delitos graves, y que pudieran incluso con el solo marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal tener derecho a un tipo de medida cautelar distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son incluso personas que no están adentro compurgando una pena, sino guardando una medida cautelar. No obstante, insisto, la nueva configuración del sistema penal
acusatorio en México. Este pronunciamiento que hace la Comisión Interamericana en abril de este año también en México tuvo una especie como de recepción por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el 18 de abril hace un pronunciamiento, ¿no?, respecto a la necesidad para adoptar medidas emergentes, complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana frente a la pandemia COVID-19. Entre este pronunciamiento se hizo una solicitud para reforzar las acciones preventivas, urgentes e inmediatas, diferenciadas y con perspectiva de género para garantizar prioritariamente el derecho a la salud y a la integridad personal. Y propuso que se diseñaran y ejecutaran un plan nacional de despresurización penitenciaria, evaluando y determinando en el menor tiempo posible los beneficios de preliberación establecidos en la ley, lo cual es competencia de los jueces de ejecución penal. Lo cierto es que no se emitió un plan de esta naturaleza en el cual convergieran las instituciones involucradas a nivel federal y que propiciara desde luego la generación de políticas públicas similares en las entidades federativas. Uno de los datos más evidentes a nivel nacional fue, en todo caso, la política considerada en la Ciudad de México, en donde sí se obtuvo la libertad anticipada de personas privadas de la libertad de centros de la entidad federativa, ¿no?, que ahora tiene esta categoría. Sin embargo, a nivel nacional no tenemos como tal un diseño de un plan nacional, ni siquiera por la recomendación que hiciera en su momento la CNDH, ni mucho menos ante el cumplimiento de las medidas que también emitiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. La última parte ya de mi intervención la quiero destinar a destacar que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, en el título quinto que se refiere a beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, bueno, pues destaca todo un procedimiento para poder solicitar en su momento y que decía hace unos instantes, es competencia de resolución de los jueces de ejecución penal. Sin embargo, es un procedimiento que lleva sus tiempos, pero dentro de este capítulo también encontramos una posibilidad que debió haberse, a mi consideración desde luego, que debió haberse analizado para aplicarse en todo caso, que son justamente que atendiendo al Plan Nacional, se pudo haber solicitado la liberación condicionada o liberación anticipada de grupos determinados de personas sentenciadas que cumplan con determinados criterios, como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre los cuales, no me voy a referir rápidamente, que se traten de delitos cuya máxima no sea superior a 5 años, es decir, delitos no graves, delitos de contenido patrimonial cometidos por hechos no violentos. Y hay uno que me llamó muchísimo la atención, que dice, por razones o motivos humanitarios. Se trata de personas sentenciadas adultas mayores, portadores de enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando. Bueno, hasta aquí lo mismo apelaría a analizar si no es que la pervivencia del derecho humano de tal calado como lo es la salud y que compromete o pone en riesgo otro derecho humano innegable como lo es el derecho a la vida en esta situación de pandemia, no todos estos criterios se considerarían o podrían apelar a motivos humanitarios. Hay que destacar que, bueno, pues esta situación de la crisis por pandemia, ¿no?, nos ha llevado a una necesidad de repensar la cárcel, de quienes deben estar en ellas y quienes, pese a haber delinquido, pueden estar fuera de la prisión. Esto supone limitar un sentimiento que parece extenderse con igual fuerza y potencia que el coronavirus, que es el gusto por castigar, ¿no? Y yo agregaría que debemos pensar en la evolución también de la teoría de las penas, pues hemos comprobado que la privativa de libertad en realidad no es en estos tiempos ni una pena ejemplar, ni una pena que lleve a lograr el objetivo de la reinserción social. Por último, quisiera hablar también de
tardío que ha entrado la justicia digital en los poderes judiciales, ¿no? Porque si de pronto estamos hablando de la posibilidad de que un juez de ejecución resuelva en audiencia pública presencial 800 solicitudes, bueno, pues ¿qué no podría hacerse con la celeridad de las tecnologías de la información hacia la evolución de la justicia digital penal en México? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sidney, por su participación. Bien, finalmente, en calidad de investigador del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, voy a tocar el tema de la limitación coercitiva de libre tránsito en México frente al COVID-19. Si me permiten, les voy a compartir la siguiente presentación. En este sentido, es importante advertir que tenemos, entre otras cuestiones, la consideración de las fases que la Secretaría de Salud ha mencionado en su discurso y que también tiene relación con los escenarios que la propia OMS manejó, donde en la fase 1, pues se hablaba entonces como aquella que correspondía a los casos importados, aquellas personas que pues adquirieron este virus pues en un viaje y lo importaron al país. En una fase 2, bueno, ya había pues un contagio por esta transmisión y en donde, bueno, se adquiere el virus dentro ya del país. Y bueno, en la fase 3, esta propagación extensa y que ya vemos la necesidad de suspender ciertas actividades no esenciales, entre ellas, pues precisamente las escolares, para evitar contagios masivos. Bajo este sentido, nosotros podemos advertir que mediante acuerdo del 19 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud, específicamente el Consejo de Salubridad General, reconoció al virus SARS-CoV-2 como una enfermedad grave. Y esto da la pauta para el establecimiento de medidas preventivas de mitigación y contención de riesgos. Entre estas acciones destaca una acción como la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde se habla de un distanciamiento social que no necesariamente implicaba una restricción al libre tránsito, implicaba, como se mencionaba, la suspensión de ciertas actividades que no fueran esenciales para evitar una propagación, una exposición masiva a este virus, pero de ninguna forma hablaba de imponer medidas de castigos, en este caso prisión, a aquellas personas que no cumplieran con estas acciones mencionadas por el Consejo de Salubridad General. Y entonces vemos que el artículo 1 constitucional habla acerca de que todas las personas tienen derecho a que se garantice, se respete, se promuevan sus derechos humanos, y también es una obligación de la propia autoridad. Sin embargo, es importante mencionar que los derechos humanos, en algunos casos, tienen ciertos límites que se deben de atender por parte de la propia autoridad y que están regulados tanto en la propia Constitución como en tratados internacionales. En este sentido, es importante mencionar que la salud consagrada en el artículo 4 constitucional, implica que el Estado tiene la obligación de brindar esta protección a sus gobernados. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla precisamente que se debe de garantizar un nivel de vida adecuado respecto de la salud. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla en sí mismo de lograr que se disfrute en el nivel más alto este derecho humano. Y por otro lado, el Protocolo de San Salvador, en sus párrafos primero y segundo del artículo 10, lo manejan como un bien público y que el Estado tiene la obligación de verificar que se atienda hacia sus gobernados. Pero entonces nosotros podemos considerar el establecimiento de el libre tránsito y los parámetros delimitadores que estos pudiesen tener.
vemos que este ejercicio de este derecho, pues va a estar subordinado hacia las facultades que pueden ser establecidas por la propia autoridad judicial o la autoridad administrativa, es decir, no es un derecho humano absoluto en este sentido. Y bueno, en este caso habla dentro de las limitaciones que se establezcan a través de las leyes y hace especial hincapié en la salubridad general. Eso por cuanto hace el artículo 11 constitucional. Mencionamos entonces que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla acerca de las facultades del Congreso y entre ellas habla acerca de dictar leyes sobre salubridad general de la República. Entre estos podemos advertir, bueno, que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República y no tendrá intervención, ¿sí?, sobre esta, ninguna Secretaría de Estado, además de que sus obligaciones serán, sus disposiciones serán obligatorias para todo el país. Ahora, en casos de epidemia con carácter grave, y por ello era importante que se haya declarado en este sentido al SARS-CoV-2 como una enfermedad grave, bueno, pues la Secretaría de Salud tendrá la posibilidad de dictar las medidas preventivas indispensables. Pero por otro lado también se habla que precisamente la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Es decir, esta autoridad sanitaria va a generar las acciones a seguir y todas las autoridades administrativas deberán apegarse a estos lineamientos. Por otro lado, nosotros tenemos en consideración que la restricción al libre tránsito en el derecho internacional de los derechos humanos, pues está considerado. El artículo 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la necesidad de restricción de este derecho siempre y cuando exista previamente regulado en la ley estas acciones, pero también sea para proteger la salud pública. El artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla acerca de la necesidad de basar esta acción en una ley. Por su lado, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica que las acciones esgrimidas para lograr esta restricción de libre tránsito sea compatible con las acciones para proteger otro derecho y en este caso lograr un bienestar general que en materia de salud podemos considerar pues como acreditado. La cláusula 15 de los principios de Siracusa implica que para poder restringir el libre tránsito se pueda atender, entre otros, una amenaza grave a la salud. Pero entonces hubo una confusión en algunos medios sobre la existencia de un estado de sitio o el establecimiento de un estado de excepción que se pudiese manejar, cosa que en evidencia de circunstancias pues no ocurrió. Y vemos la diferencia entre estos dos. El estado de sitio implica un sometimiento de la autoridad civil y la población frente a la autoridad marcial. Es decir, esta subordinación que se realice frente a una autoridad que ya no será de carácter civil, sino de carácter militar. Y el estado de excepción implica el predominio temporal del poder ejecutivo sobre otros poderes en donde se va a adquirir potestades especiales para poder atender a una amenaza en este sentido que pudiese estar enmarcada dentro de las disposiciones constitucionales que le pudiesen facultar. Pero y entonces pudiésemos nosotros hablar de una suspensión de garantías, propiamente dicho, podemos suspender las garantías. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala precisamente que no podemos hablar de una suspensión de garantías. En su dado caso, pudiésemos hablar de una suspensión en el ejercicio de derechos, puesto que los derechos humanos son una parte inherente a la persona por su sola condición y por lo tanto, pues no pudiésemos hablar de suspender este derecho como tal. El artículo 29 constitucional habla acerca de un procedimiento para restringir, que en este caso pudiésemos advertir como limitar parcialmente los derechos sin llegar a la suspensión total
o suspender, que es atribuido a vedar totalmente los derechos con excepción de los prohibidos constitucionalmente. Pero en este caso, el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, en este caso, y cuyas resoluciones, cuyos decretos vayan a tener que ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, sobre la constitucionalidad de estos decretos, pues es el que va a poder dictar estas medidas en este sentido. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que a la fecha no se ha decretado un estado de excepción con motivo de la pandemia COVID-19. El artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla acerca de la restricción o suspensión de derechos humanos, y para ello, pues se requiere que esta acción esté basada en una ley, con límites establecidos, pero buscando sobre todo el bien general, el interés general, y que se ajuste necesariamente su acción al propósito a que se aspira. Sin embargo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ha señalado que imponer la obligatoriedad del resguardo domiciliario mediante la fuerza pública es una medida lesiva, desproporcional, y que únicamente compete dictarla al Consejo de Salubridad General, no así autoridades locales, municipales en sí mismo. Y podemos nosotros considerar precisamente que entre los requisitos de validación de suspensión o restricción del ejercicio de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla acerca de dos, los formales y el material, en donde los formales habla del establecimiento de medidas en una ley formal y material, en donde se habla del principio de reserva de ley que tenga a bien perseguir un interés general o público, pero además donde se vayan a garantizar los derechos de igualdad y seguridad jurídica de los gobernados, y donde en su requisito material implique que se logre superar un test de proporcionalidad en donde se vaya a verificar la necesidad de las medidas, la persecución de un interés o finalidad constitucionalmente legítima y medidas razonables y ponderables, en donde podemos advertir que las autoridades de facto están realizando este tipo de acciones sin que en la propia ley se establezcan facultades hacia ellos que pudiesen permitirles, pues, realizar este tipo de actividades. Podemos entonces considerar que en los casos de Jalisco, Michoacán y Yucatán hemos advertido decretos, en el caso de Jalisco y Michoacán, y en Yucatán, pues ciertas declaraciones que llaman la atención acerca de este discurso que se está manejando en pos de la prevención. En Jalisco habla acerca de la imposición de medidas de prevención sanitaria como el resguardo domiciliario obligatorio, que involucran sanciones administrativas como la privación de la libertad mediante arresto de hasta 36 horas. O en Michoacán, en donde habla acerca de un arresto de hasta 36 horas sin opción a permuta, a trabajo comunitario, a quien incumpla o se resista a las órdenes de la autoridad competente dictada mediante decreto que declara el aislamiento obligatorio. Pero para ello su autoridad competente, pues es el gobernador en sí mismo. Consideramos sobre esto la necesidad de atender un discurso que llama la atención por las implicaciones que pudiese tener. Vean ustedes, en Yucatán, el gobernador, en aras de lograr esta prevención, esta protección, por así decirlo, de su población, hace ciertas declaraciones que son en sí mismo delicadas. A través de Twitter, esgrimió dos mensajes que pues son de suma importancia y alarmantes a su vez. No permitiremos que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo. Es por eso que a la persona que presente síntomas o haya sido diagnosticada con el coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le impondrá un castigo de hasta 3 años de cárcel y además podrá ser acreedora
a una multa de hasta 86.800 pesos, esto bajo las sanciones que contempla el Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán. Prevenir es tarea de todos, quédate en casa, unidos como uno solo. Más allá del discurso que pudiese advertir, tenemos que analizar que hace referencia a un tipo penal, el denominado peligro de contagio, que en el artículo 189 del Código Penal de Yucatán habla sobre a quien, sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave, transmisible en periodo infectante y de manera dolosa, tenga cópula o por cualquier medio directo ponga en riesgo de contagio la salud de otras personas, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años y además podrá ser recluido en un hospital. Y entonces nosotros podemos advertir que dentro de esta descripción legal, pues no necesariamente se ajusta con el discurso del propio gobernador, pues si nosotros detenemos a ver el mensaje establecido a través de sus redes sociales, señala precisamente que a la persona que presente síntomas, la conjunción o, que haya sido diagnosticada. Y entonces solamente para esta declaración, el presentar síntomas es suficiente para ser susceptible de la sanción establecida. Pero para el análisis del tipo penal tenemos que considerar ciertos elementos. Bueno, el elemento subjetivo específico dice, a sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave. Y esto implica tener el conocimiento concreto, pues, de padecer esta enfermedad. Por otro lado, la existencia de un periodo infectante de transmisión. La forma o medio de ejecución será a través de la cópula o cualquier otro medio directo. El núcleo del tipo estriba en poner en peligro de contagio la salud de otras personas. Pero considerando esta circunstancia, la necesidad de resultados clínicos para detectar la presencia de COVID-19 en el organismo de las personas, pues constituye un presupuesto necesario para poder atribuir una responsabilidad bajo este tipo penal. Y entonces, conviene destacar que Amnistía Internacional ha hablado acerca de la vulneración de derechos humanos que se maneja en estos casos de pandemia y en donde ha señalado puntualmente que las medidas de corte coercitivo suelen afectar de forma desproporcionada a comunidades que viven en la pobreza y a colectivos marginados o con riesgo de sufrir discriminación. En este caso, podemos advertir que en el Estado mexicano existe una marcada pluralidad de condiciones socioeconómicas y no necesariamente podemos generalizar la posibilidad de tener un resguardo domiciliario so pena de ser sancionado y en este caso, pues con pena corporal. Bajo este sentido, debemos de advertir la existencia de invasión de atribuciones por autoridades estatales y municipales al decretar acciones que constitucionalmente corresponden al Consejo de Salubridad General o, en su dado caso, al presidente de la República, y en donde nosotros podemos ver que el empleo del derecho penal está siendo llevado hacia el extremo de la prevención. Si bien es cierto, nosotros tenemos que recordar que dentro de la teoría de la pena ubicamos esta situación de prevención general negativa a través de la intimidación que hace la autoridad hacia los gobernados para evitar que incurran en ciertas conductas delictivas. Pero considerando también las dimensiones del tipo penal de peligro de contagio que se ha mencionado aquí, no podemos atribuir que de acuerdo a las declaraciones del propio gobernador de Yucatán se estén ajustando a lo establecido en la propia norma, tomando en consideración esta pluralidad de condiciones socioeconómicas. Es indiscutible la necesidad de que se atiendan las posibles vulneraciones de derechos humanos en que incurre la autoridad ante el decreto de acciones que no están reguladas dentro de sus facultades, tanto a nivel constitucional como a nivel internacional.
Muchas gracias. Bien, en este caso vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas que se pudiesen formular o comentarios hacia nuestros ponentes. Así, por favor, los asistentes que tengan a bien generar alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat, en donde se podrán canalizar las preguntas hacia nuestros ponentes. Entre otras, podemos advertir las siguientes. Para el doctor de la Fuente, ¿cómo podemos entender el paradigma de la salud como parte de la seguridad humana? Gracias. Pues yo creo que lo primero que debemos nosotros comprender es que la seguridad es una seguridad internacional. Debemos entonces potenciar la cooperación internacional para ofrecer ayuda financiera. Finalmente todo esto se mueve a través de los recursos, pero además de lo financiero también lo técnico. Ahorita vemos cómo varios países están colaborando para efecto de lograr obtener una vacuna en contra de este COVID-19. Entonces, ¿a quién debemos financiar y apoyar? Pues a esos eslabones más débiles de la cadena de la salud global, es decir, países como nosotros. Y por último, yo creo que hay que considerar que México está en transición. Obviamente se habla de la nueva normalidad, pero lo que debemos entender es que el México de hoy o el antes de la pandemia pues no va a ser ya el mismo que vamos a ver en meses o en años posteriores. Pero lo interesante aquí es que la transformación no debe ser por parte del gobierno, sino que nos toca a nosotros los ciudadanos contribuir a una transformación responsable en beneficio de todos. Lo que hagamos o no hagamos en este momento va a tener un gran impacto en nuestro porvenir. Yo creo que ese es el verdadero cambio. No solamente preocuparnos por la cuestión de la salud, sino en general por todas las políticas públicas. Este es el asunto de la concepción de la seguridad humana hoy en día. Las fuerzas sociales en realidad son el germen y el potencial del desarrollo. Y esto es lo que va a lograr que se alcance esa famosa seguridad humana en México. Y bueno, pues la canalización, eso sí ya va a descansar en el Estado con la supervisión de la sociedad organizada. Pero lo que sí debe quedar claro es que ya no podemos permitir mayor número de imposiciones. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Ahora bien, para la doctora Cristina Daniels, la entrega de insumos para atender enfermos de COVID-19 de una calidad deficiente bajo el discurso de emergencia puede ser constitutivo de responsabilidad para la autoridad. No sé si se refiere a insumos para enfermos o insumos para para personal de salud. Probablemente sea para personal de salud. Digamos que sí, la autoridad tiene la obligación, como cualquier, digamos, patrón, ¿no?, de cumplir con estas medidas de bioseguridad y entre ellas, no solamente entregar el equipo con las características legales necesarias, sino además preparar o hacer que este equipo sanitario siga las medidas recomendadas. Como ya se acordarán, pues hay un montón de protocolos que establecen desde qué tiene que hacer la persona, el personal de limpieza, el químico de laboratorio, el camillero, el médico, el enfermero. Entonces sí deben seguir todas, debe capacitarlos, debe tener instalaciones adecuadas y también, por supuesto, el equipo idóneo para proteger su salud y también para evitar la diseminación del patógeno.
Doctor, me parece que tienes el micrófono. Gracias. Sí. Gracias. Para la doctora Tleshostli, Rocío Rodríguez García, ¿qué puede hacer el gobernado frente al escenario de falta de agua en los municipios en el marco de esta pandemia? Disculpen, ¿qué puede hacer? Simplemente solicitarle a la autoridad, porque es un derecho humano, el cual se encuentra establecido en nuestra Constitución, los tratados internacionales, en la Agenda 2020 y el más convenios internacionales. Lo que debe de hacer es exigir al Estado la introducción y sobre todo de un agua potable sin contaminación, porque generalmente platicaba yo hace algunos meses con los encargados de agua potable, por decir Jalapa, el municipio de Jalapa, una parte es agua limpia y la otra parte de Jalapa la distribuyen con contaminación. Entonces, eso es preocupante. Lo que debemos es exigir que el agua realmente sea, exigirla ante las autoridades, pero sobre todo que sea una agua apta para que nosotros podamos tomarla. Bien. Para usted. Muchas gracias. Bien, para la doctora Josefa Montalvo, las personas que están en informalidad son las más afectadas en tiempos de pandemia. ¿Cómo podríamos contrarrestar esa vulnerabilidad si llega a haber otra pandemia? Pues no, la respuesta no es fácil. Definitivamente hablábamos nosotros, porque así es el título del foro sobre la seguridad humana y las políticas públicas. Aquí tiene que haber mucho trabajo del lado gubernamental para establecer precisamente esas políticas públicas enfocadas a la creación de empleos, empleos con calidad, empleos dignos, ¿sí? Enfocados a todo lo que abarca el concepto de trabajo decente que ya viene manejando desde hace muchos años la Organización Internacional del Trabajo y que está señalada en nuestra Ley Federal del Trabajo. Este trabajo decente donde se garanticen determinados estándares para que efectivamente la población salga de este trabajo informal y tenga todas las garantías de seguridad social, de salarios, de condiciones laborales, riesgos de trabajo, etcétera, que les permitan efectivamente afrontar en un futuro, porque ya mencionaba alguno de mis compañeros, creo que era el doctor de la Fuente, vendrán más circunstancias como estas, vendrán otros tipos de pandemias y finalmente, si no contrarrestamos, si no apoyamos a este sector informal con políticas públicas encaminadas a trabajos decentes y dignos, vamos a seguir en las mismas, pero tiene que ser prioritariamente, vuelvo a insistir, un trabajo gubernamental a través de políticas públicas enfocadas a la creación de empleos formales, donde evidentemente también los empresarios tendrán gran punto de participación y finalmente también los propios trabajadores que se encuentran en una economía informal, ¿sí? Que tengan esa actitud, ¿sí? Que tengan esa posibilidad de poder incrustarse en los trabajos que les garanticen condiciones laborales adecuadas, ¿sí? Un sector muy vulnerable y que pasa a formar parte de este trabajo informal, desafortunadamente, en la actualidad son los jóvenes. Los jóvenes recién egresados de las licenciaturas no están teniendo opciones de ingreso a trabajos decentes, a trabajos dignos, ¿no? Acuérdense que el trabajo decente no es porque yo diga que hay trabajos indecentes, sino porque así lo marca el concepto en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, la oportunidad es de ustedes, hay que capacitarse, hay que adquirir nuevas destrezas, no solamente las que podamos adquirir dentro de una universidad, para en un momento dado poder acceder a estos empleos y salir de la informalidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien. Para el doctor de la Fuente, si existe un buen protocolo establecido, ¿cómo trasciende la seguridad humana ante esta pandemia? En realidad no existe un buen protocolo establecido.
existen concepciones generales que nos dicen cuáles son los elementos que la integran. El asunto, como decía yo al momento de la plática, es que hay demasiada flexibilidad y cuando le dejamos en forma muy holística a los diferentes estados para que ellos determinen cuáles son las condiciones que necesitan ir atendiendo para privilegiar políticas públicas, entonces es ahí donde ya el concepto como que no alcanza su objetivo. La cuestión es que nosotros tuviéramos un buen diagnóstico, pero no un buen diagnóstico de las necesidades derivadas de los intereses del Estado, sino de los intereses de la propia sociedad, derivado del impulso que éste le haga. No hablo de presiones, pero sí hablo de los impulsos que la propia sociedad organizada puede ir haciendo para que se haga esta prelación. Es decir, necesitamos nosotros determinar cuáles son las políticas públicas que hay que darle prioridad para efectos de hacer un buen planteamiento y entonces sí la elaboración de este protocolo de seguridad humana en el que el concepto de salud pública es uno de los pilares fundamentales. Muchas gracias, doctor. Por razones de tiempo, vemos la última pregunta para la doctora Sidney Ernestina. ¿Considera usted que el tema de la amnistía fue una acción estatal adecuada para la prevención de la salud? Sí, bueno, primero quisiera dejar sentado el tema, ¿no? de qué deberíamos entender por política pública y por ello deberíamos entender pues esas acciones o actuaciones del gobierno para solucionar problemas públicos. Como lo anticipaba, el tema de sobrepoblación penitenciaria, bueno, pues no es un tema, un problema que se haya hecho presente a partir de la pandemia, sino que tenemos diagnósticos penitenciarios que reflejan esta problemática desde tiempo atrás. Lo que vino a propiciar que de pronto surgieran voces, ¿no? Para proponer esta iniciativa de una ley de amnistía, bueno, pues nuevamente aquí, si hace rato explicaba yo que el procedimiento para obtener las libertades anticipadas o libertades preliberacionales, que son distintas, configuradas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, llevan todo un procedimiento y entonces tiempos. El procedimiento de la ley de amnistía, el procedimiento señalado en cualquier ley de amnistía es muchísimo más largo. Un tiempo mínimo para una concesión de amnistía es de por lo menos unos 4 meses. Entonces, en 4 meses, son 4 meses que creo que llevamos de pandemia, un poco más, ¿no? Y por eso es que lo que yo consideraba, ¿no? O considero, es poder revisar el propio marco jurídico, en este caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé este procedimiento, ¿no? Que es la preliberación por criterios de política penitenciaria. Pero, pues, ante la omisión, desde luego, de la construcción de una política pública penitenciaria para atender el problema de fondo, y que muy poco o prácticamente nada se ha dicho respecto a la salud pública de las personas que están bajo la garantía del Estado por ser personas privadas de la libertad. Bueno, pues lo cierto es que en este momento la ley de amnistía me parece que no es la primera o más viable tampoco solución que pudiera dársele justamente a la sobrepoblación penitenciaria. Ahora, nada más como último corolario, ¿no? Si ustedes han entrado a la página esta que se crea por tema de la pandemia, Perdón, acá tengo a mis compañeros. www.coronavirus.gov.mx y se van, por ejemplo, a la sección esta de documentos, van a encontrar un único documento que se refiere al sistema penitenciario y es un protocolo para centros federales de ceferesos, ¿no? Y bueno, una presentación PowerPoint de 7 páginas, en donde únicamente en 2 páginas se refiere a que había que tomar acciones de prevención y acciones para la atención, pero nunca nos dicen cuáles fueron o cuáles iban a ser estas. Entonces, como tal,
realizar un plan nacional para atender justamente o construir una política pública de esta naturaleza implica que las autoridades involucradas generen acciones, objetivos, líneas de acción, objetivos a corto, mediano plazo, ¿no? Para atender esto, o acciones urgentes. Y sobre todo, designar a las autoridades corresponsables para atenderla, lo cual pues no se ha hecho, ¿no? Eso es. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestros estudiantes, asistentes, a nuestros ponentes. Y con esto damos por concluido este webinar. Recordándoles que la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad están al pendiente de todas estas actividades académicas que se han venido realizando para tener cercanía con nuestros estudiantes y pues darle puntual seguimiento a todas estas acciones emprendidas por el Estado. Que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Gracias a todos. Igualmente.